El 28 de junio de 1966 en Argentina tuvo lugar la autodenominada Revolución Argentina, que derrocó al presidente Arturo Illia y puso al sargento de caballería Juan Carlos Onganía al poder, quien no estaba para nada de acuerdo con las ideas de izquierda. Además, era un ferviente católico. Hasta ahí se entiende clarito, pero voy a intentar explicarlo mucho más fácil porque lo que viene es complicado. Lo que esta revolución argentina se proponía era velar por los valores morales y religiosos de los argentinos. Mientras el mundo estaba en plena Guerra Fría, esta revolución se planteaba aliarse con Estados Unidos para pelear contra el comunismo. Ellos tenían la firme idea de que la verdadera guerra era contra las ideas y dentro de nuestro país. Presentaban a los ideales comunistas como un virus que infectaba a la sociedad y se propagaba rápidamente. De repente no sabía si estaba hablando de comunismo o del coronavirus. A pocos días como presidente, Onganía prohíbe todas las actividades estudiantiles, sindicales y políticas. Así cualquiera combate ideas. Desde su mando propone instaurar una disciplina muy estricta. Mientras que el mundo entero está pasando por un gran cambio de ideales, los años 60 fueron años decisivos para los jóvenes. Se buscaba la libertad y eso se veía en la ropa que usaban, en la música que escuchaban y en muchos otros cambios que aparecieron. El rol de la mujer en esos años también tuvo un gran cambio. Cada vez había más y más mujeres profesionales, lo que obviamente les daba más independencia económica. Todo esto estaba completamente en contra de lo que Onganía quería imponer, por lo que pone mucha atención en controlar a los jóvenes, ya que para él son una amenaza. Por eso decretó la intervención de las universidades nacionales. La UBA se resiste y ocupan los edificios de varias de sus facultades. La noche del 29 de julio de ese mismo año, los ocupantes de las facultades fueron echados a los golpes y detenidos. Pero Onganía no solo se centraba en los jóvenes, todos los que no compartían sus planes eran censurados y reprimidos también. Onganía, junto con Adalberto Krieger Bacena, su ministro de Economía, buscaron achicar el gasto público, haciendo que el Estado sea más racional, sacando subsidios y abriendo la economía al capital internacional. Por eso mismo, muchos empleados públicos fueron despedidos y desmantelaron muchas fábricas. Se divide la Confederación General del Trabajo en dos, quedando la CGT a cargo de Bandor y la CGT de los argentinos liderada por Raimundo Ongaro. La primera estaba abierta al diálogo con Onganía, mientras que la CGT de los argentinos estaba completamente en contra de las nuevas transformaciones. En ese entonces, no solo universidades y sindicatos eran ámbito de debates, sino que también lo eran las iglesias. Las pequeñas capillas se convirtieron en un lugar de debate ideológico. El 10 de mayo de 1968 ocurre el llamado Mayo Francés, una protesta de estudiantes que comenzó siendo un cuestionamiento al sistema educativo y terminó siendo un debate de ideologías. Esto desató muchas protestas en los jóvenes en el resto del mundo. Argentina no se quedó atrás. Jóvenes y trabajadores confrontaron a la dictadura. En Corrientes, en una manifestación estudiantil, la policía asesina a un estudiante. También en Rosario, la muerte de un joven provoca una movilización reprimida con brutalidad, a la que se le llamó el Rosariazo. En 1969, Córdoba se vuelve el centro de atención. Era el segundo polo industrial, después de Buenos Aires. Era la cuna del movimiento sindical combativo. La EPEC, la compañía de electricidad de la provincia, intenta ser privatizada, por lo que su sindicato, Luz y Fuerza, a cargo de Agustín Tosco, reacciona y convoca a un plan de lucha. Este sindicato combativo es el mayor representante de la CGT de los argentinos en esta provincia. Para finales de mayo, ambas CGT convocan a un paro general de 24 horas.
como era de esperarse, Córdoba va por más y convoca un paro de 48 horas con movilización. El 29 de mayo de 1969, los estudiantes toman las calles de Córdoba. Esta pueblada inicia la década más intensa. Del paro se avanza a la Revolución Popular. A esta revuelta se la conoce como el Cordobazo y es el comienzo de una intensa década del 70. ¿Cómo comenzó? En SMATA, Sindicato de la Industria Automotriz. Se suman los estudiantes que toman el llamado Barrio Clínicas. Se suma además el sindicato Luz y Fuerza, liderado por Tosco. Llegan hasta la Plaza San Martín. Los manifestantes le tiran bolitas de acero para dificultar el paso a los caballeros de policía que llegaban a reprimir. Máximo Mura, de 27 años, fue la primera víctima de más de 150 muertes. Los vecinos responden con palos, piedras y hasta bombas molotov. Los principales centros de ataque eran los supermercados y empresas extranjeras que eran vistos como símbolos del pensamiento económico de Onganía. Reprimen con tanques y armas de guerra. Finalmente el ejército tomó el control. Llegó la mañana del 30 de mayo y solo quedaba el barrio Clínicas por controlar. Según el relato oficial, eran fuerzas extremistas organizadas para producir insurrección urbana, y señalaban que la consigna de estas fuerzas era detener a un pueblo pujante que busca su destino. Hubo más de 1000 detenidos y oficialmente se reportaron 12 muertos, pero extraoficialmente se decía que fueron más de 60. Se reúne un consejo de guerra y Tosco es condenado sumariamente a 8 años de prisión. Desde allí, la sociedad le pierde el miedo a la dictadura y toma la calle. Ese poder que pierde Onganía lo gana Perón a la distancia. En la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, asesinan a Van Dorn. Como consecuencia de esto, surge una resistencia clandestina, los montoneros, quienes deciden permanecer ocultos. Hay pequeños espacios de libertad donde los jóvenes toman protagonismo. Surge la violencia revolucionaria como opción y Perón alienta la organización de grupos revolucionarios. A un año del Cordobazo secuestran a Aramburu. Este es el comienzo del grupo Montoneros. Meses después nace el ERP, que es el brazo armado del Partido Revolucionario del Pueblo, que considera al peronismo como un movimiento burgués, revolucionario y socialista que hay que superar. Asesinan a Aramburu y eso provoca la caída de Onganía y Livingstone asume el poder. El 18 de julio de 1970, Perón y Balbín firman un acuerdo llamado La Obra del Pueblo y piden una salida electoral. En 1971, otra vez en Córdoba, sucede el Viborazo, que provoca la caída de Livingstone. Livingstone duró menos que huevo revuelto en el desayuno del IAB. Asume Lanusse, hombre fuerte del ejército. Con el Gran Acuerdo Nacional firmaron la salida electoral, ya que la dictadura se debilitaba. Su idea era que el ejército siga teniendo voz de mando. Perón era cada vez más popular, no solamente para sus seguidores, para los jóvenes militantes era visto como un revolucionario. Para la clase media ofrecía una salida de las políticas económicas de la dictadura. En julio de 1972 hay elecciones convocadas por Lanusse. En esta elección hay una nueva ley por la cual no pueden presentarse quienes no viven por cierto tiempo en el país. Esto es una manera encubierta para proscribir a Perón. En el penal de Rawson se fugan los presos. Una parte toma un avión y escapan a Chile. Otro grupo se rinde. 16 de los 19 presos son fusilados en Trelew. El 17 de noviembre de 1972, después de 17 años en el exilio, Perón vuelve y forma el FREJULI, Frente Justicialista Liberal.
Al candidato a presidente Héctor Cámpora, los jóvenes militantes lo llamaban el tío, por considerarlo el hermano del padre Perón. El 11 de marzo de 1973 hay elecciones después de 22 años de proscripciones y fraudes. El Frejuli gana con el 42% de los votos. El 25 de mayo de 1973 asume la presidencia Cámpora. Al día siguiente presenta un proyecto de amnistía para los presos políticos, pero antes de que se proponga en vigencia en Devoto, fuerzan la salida de los presos. Mientras por la juventud es bien recibido, Cámpora es demasiado revolucionario para los viejos sindicalistas. El 20 de junio de 1973, Perón regresa definitivamente al país. La fiesta, con más de 2 millones de personas, se convirtió en una masacre. La discusión entre revolucionarios y sindicalistas explotó. El 21 de junio, Perón habla por cadena nacional. Cámpora renuncia y se convocan elecciones. Se presenta la fórmula Perón-Perón. Como presidente, Juan Domingo Perón, y como vice, su esposa, María Estela Martínez de Perón, también llamada Isabelita, según su nombre artístico. Esta fórmula gana las elecciones con un 62% de los votos. La tercera presidencia de Perón asume el 23 de septiembre de 1973. Sostiene que un país no solo tiene enemigos externos, sino que hay enemigos internos dentro del mismo movimiento peronista. Rucci, dirigente de la CGT, es asesinado a balazos. Se intima a renunciar a intendentes y gobernadores ligados al movimiento revolucionario. El 1 de mayo de 1974, en el Día del Trabajador, en medio de los festejos en la Plaza de Mayo, la JP, la Juventud Peronista, se pelea con Perón y se va de la plaza. El 12 de junio, Perón hace una convocatoria a la plaza. Ahí se despide de su pueblo con un discurso y dice una frase que ha quedado en el recuerdo. Llevo a la más maravillosa música, la voz del pueblo. El 19 de junio delega el poder en la vicepresidenta Isabelita. Y el 1 de julio de 1974 muere Perón a los 78 años. En ese entonces el entorno internacional era muy complicado. López Rega es el que maneja el poder y es quien dirige la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que es un grupo parapolicial de represión, quienes fueron causantes de más de 400 muertes. En septiembre, el grupo Montoneros se vuelve clandestino luego del secuestro de Boom y Bon, dos poderosos empresarios. Pero hay movimientos visibles que quedan desprotegidos. La CGT se resquebraja, ya que no todos son leales a Isabelita. López Rega pasa a controlar las obras sociales, que eran la principal fuente de ingresos de los sindicatos. En febrero de 1975, Isabelita autoriza la represión por las Fuerzas Armadas. En Tucumán se llevó a cabo el Operativo Independencia, que consistía en desmantelar los campamentos guerrilleros que tenía el ERP. Una vez desmantelados, allí instalan el primer centro de detención y tortura. La economía se desbarranca. Mientras Rodrigo es el ministro de Economía, se produce el colapso económico, conocido como el Rodrigazo. La moneda se devalúa, haciendo perder los ahorros de los argentinos. El 7 de julio de 1975 se declara un paro nacional de 48 horas propuesto por la CGT. Isabelita queda sola. López Rega sale del país en una curiosa gira diplomática. Isabel sale en helicóptero de la Casa Rosada y debido a unos raros desperfectos técnicos aterriza sin querer, entre muchas comillas, en aeroparques metropolitanos, en lugar de llegar a la Quinta de Olivos. Y así se va del país. Las Fuerzas Armadas toman el poder. Nuevamente Argentina tiene un gobierno de facto. Para finales de mayo, ambas CGT en el penal
El 25, prisión. Desde allí, la sociedad le... ¿Cómo era más? Ponete la camporita que se viene un frejuli. El 20 de junio de 1973, los sindicalistas ven a campo... Se presenta la fórmula... Gana las elecciones con el 62% de los... Plaza... Ay, no me sale. El 12 de mayo... Ay, no, no es mayo, es junio. En las manos de López... Isabelita autoriza la represión por las fuerzas armadas. En Tucumán se llevó a cabo el...